Bienvenidos a Ajayo Entrevistas. El día de hoy les traigo una charla que tuve con el invitado psicoanalista y docente Emanuel Melgar de la ciudad de Santa Cruz, quien como docente y profesional en el área de la salud mental busca sembrar en sus estudiantes la semilla de la curiosidad, la pasión por la materia y la investigación y el amor por el saber. Además, cuenta con un proyecto muy interesante en redes sociales llamado Cuestionar para Avanzar, un espacio intelectual que invita a la reflexión y el análisis de los sucesos y fenómenos sociales que experimentamos en nuestra actualidad. Hoy trataremos un tema de vital importancia en nuestros tiempos, necesario de abordar y profundizar cada vez más para tener una noción de lo que nos toca vivir y cómo hacer frente a los retos sociales de nuestra época. La posmodernidad, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características principales? Les invito a ver esta entrevista completa para poder ir formando una noción general de esta temática y tener una idea y base más clara para próximamente ir profundizando en futuras charlas estos mismos temas. Ok, muchas gracias Noelia por la invitación. Primeramente felicitarte por el espacio que has creado. Considero que es muy importante en nuestra sociedad boliviana, como lo hemos conversado, no me acuerdo hace cuántas semanas, pero considero que es un espacio muy importante porque le estás dando cierta voz a artistas que por muchos motivos no tienen la visibilidad que corresponde, ¿no? Y bueno, y en este caso, en este conversatorio, la idea es poder explicar eh, las características de la época en la que vivimos en nuestra sociedad. Así que ojalá sea una linda charla para las personas que lo vayan a ver. Entonces, va a estar bastante interesante, creo. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y pues sí, vamos a hablar de una temática importante desarrollarla. Esto es la posmodernidad, ¿no? Eh, Ujú. es algo vital para esta época hablar de esto. Sin embargo, hay como algunos vacíos, ¿no? No se lo comenta mucho en los medios. Parece algo solamente destinado a la academia. Bueno, hoy día vamos a tratar de pues simplificar, ¿no? Esos conceptos. Entonces, vamos a hablar sobre la posmodernidad. Primero, por favor, ¿qué es esto de la posmodernidad? ¿No? ¿Cómo lo puedes Ok, explicar? bueno, a ver, el concepto de posmodernidad, para empezar, es un concepto teórico que lo sostienen muchos autores, intelectuales. No es que es el nombre para describir esta época, es una forma de llamarlo, porque otros autores también le dan otro nombre. Por ejemplo, le dicen modernidad tardía, postindustrial, modernidad líquida, pero muchos autores sostienen que esta época en la que vivimos se llama posmodernidad. Y sostengo este nombre porque considero que es el más pertinente para llamar, ¿no?, a esta época en la que vivimos. Que todos sí coinciden, muy al margen del nombre, todos coinciden que esta época comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Para tener como una referencia desde cuándo estamos en esta época. Como primer punto, ¿no? O como algo introductorio. Ok. ¿Podríamos hablar cuáles son los autores que han empezado a hablar de este término, más o menos? Claro que sí, por ejemplo, un autor que sostiene el concepto de posmodernidad sería Gilles Lipovetsky, que es un autor francés, Baudrillard, que es otro igual, si no estoy mal, francés, y muchos autores en Europa lo sostienen, intelectuales, antropólogos, sociólogos, lo sostienen. Eh, y creo que me pareció un tema muy importante para comenzar este conversatorio con vos, Noelia,
porque describir en la época que vivimos cuáles son estos discursos que, que están, que producen formas de pensar, formas de desear, de decir, de hacer en la cotidianidad, considero que es importante para poder entender por qué las personas piensan como piensan ahora, por qué hacen tal cosa y ya no hacen otra, sin entrar en una cuestión de opinología, de o a mí me parece, o simplemente describirlo como una banalidad, ¿no? Si querés podemos empezar con las características o si tenés alguna pregunta, Claro que Noelia. sí. ¿Podemos empezar, por favor, con esto, con las características? Claro. Bueno, una de las características de esta época postmoderna, que como mencioné empieza después de la Segunda Guerra Mundial, sería la cuestión de la liquidez. La Ok, idea de liquidez es un aporte de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, es un polaco, que últimamente me he dado cuenta que se ha hecho bastante popular. Cada vez hay más libros que se difunden o en las redes sociales. Creo que es porque es un autor, para los que les interesen estos temas, que algo tan complejo como la sociedad intenta de una forma bastante, no sé si pedagógica, pero sí intenta explicarlo de una forma que sea muy entendible, ¿no? Que es algo muy complicado, hablar de cosas complejas en palabras sencillas, llamémoslo así, ¿no? Entonces, la idea de liquidez o su propuesta es que vivimos en una modernidad líquida. Es decir, que a diferencia de la modernidad, que es desde el siglo XVII a mediados del siglo XX, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, en todos los ámbitos familiares, sociales, culturales, laborales, políticos, en todos, todo era sólido. Es decir, que todo tenía una estructura bastante firme, ¿no? Por ejemplo, si había una ideología política en algún país, estaba determinado tiempo, ¿no? 50 años, 60 años, pero tenía una estructura firme. Pasaba alguna revolución, pasaba algo en la sociedad y se cambiaba por otra ideología política bastante firme y sólida, que también se sostenía en el tiempo. Pero ¿qué sucede en esta época posmoderna? Para ir en cuestiones políticas, ¿no? Que es algo muy de nuestro país ahora, Noelia, la cuestión política, por esta segunda vuelta que viene, por ejemplo. Este, que ahora, si viene un partido político, o si viene un candidato, eh, ya no tiene la misma estructura sólida que había antes. Es decir, que ahora tiene una fecha de caducidad. Es descartable. Entonces, ¿por qué? Porque ahora ya no hay vamos a llamarlo así para que se entienda, una fe ciega en lo que dice tal candidato. No digo que no ocurra. Lo que estoy diciendo es que ahora el discurso más popular ya no lo sostiene. Obviamente cada candidato político, partido, etcétera, claro que tiene sus seguidores, por supuesto. Pero como una cuestión social y popular, ya no se sostiene creerle siempre a tal político, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparece un político con algunas ideas bastante, digamos, interesantes, pasa algo y ahora lo cambia a otro político. Y así sucesivamente. Lo mismo pasaría en la cuestión laboral, que muchas personas ya no están 30 años, no sé si te has dado cuenta, Noelia, ya no están 30 años, 40 años en el mismo lugar de trabajo. Ahora están 3 o 4 años y se van a otro trabajo. Y hay un engaño de creer que, ah, no, lo que pasa es que nos salimos del trabajo porque nos pagan poco. Que puede ser, ¿no? Obvio que a veces te pagan poco, eso es explotado laboralmente, por supuesto. Pero hay muchas personas, no sé si te has dado cuenta o conoces a amistades o has escuchado tal vez, de que estás bien en tu trabajo, pero igual tenés una idea de probar algo distinto, tener una nueva experiencia.
ya sea en otro trabajo o emprender tu negocio, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la cuestión líquida. Ahora, este discurso de liquidez produce en nosotros, en las personas, en nuestra sociedad occidental, que todo tiene una fecha de caducidad. Ya nada es para siempre. Ni qué decir del amor, Noelia, por supuesto. Que ahora es 3 meses, 6 meses y no te aguanto más, no estoy ahí aguantando todo, me voy. Busco otra pareja, algo casual, etcétera, ¿no? No sé qué pensaba vos, Noelia, de esto. Claro, entonces es algo que se refleja en todos los niveles, ¿no? Eh, Quizás ha empezado con el tema del pensamiento, ¿no? Una forma ya menos sólida, como dijiste, y pero también va a otros campos como el día a día o el amor, como mencionas, ¿no? Este autor habla también del amor líquido en sí. ¿Lo Totalmente. puedes Tiene, profundizar por un eso poquito dije, más cómo desarrolla ese concepto de amor líquido? ¿A sí, qué se sí, refiere? totalmente. Hay un libro que, sí, que justamente no sé dónde está, lo tengo por acá, que tiene un libro que se llama El amor líquido, casualmente. Todos los conceptos los transforma en líquido, porque esa es su propuesta teórica de este autor. Entonces, cuando lo leí el libro me pareció muy interesante porque en esta época que alguien puede estar pensando, no, esto es algo de recién, ¿no? Porque si yo estoy diciendo que esta época empieza después de la Segunda Guerra Mundial, alguien puede pensar que esto es algo de los últimos años. No. Cuando digo posmodernidad, que lo vamos a hablar más adelante, una característica es la cuestión del tiempo. Y es como que cada década, por ejemplo, del 50 al 60, es como que va avanzando de a poco. Del 60 al 70, la aceleración de todo va aumentando. Del 70 al 80 va aumentando. Del 80 al 90 va aumentando. Y cuando llegamos al siglo XXI, que es donde obviamente todo se ve mucho más explícito, es por la cuestión de el internet, las redes sociales, que lo vemos mucho más. Pero esto ya Sí, venía arrastrando de una forma mucho más lenta, obviamente, en la sociedad. Ahora lo vemos todo mucho más acelerado. Y en la próxima década, si sigue esto así, se va a acelerar mucho más todo. Entonces, bueno, siguiendo con la idea del amor, eso lo dije para aclararlo, para que no quede ese bache. En la idea sí, del amor, ah, sí, ajá. sí, dime. Sí, No, tal ¿qué me vez vas a preguntar? se podría interpretar, digamos, también como menos profundidad, profundizar menos, ¿no? En cada, digamos, en el conocimiento, porque, como dices, en esta época tenemos tantos estímulos, tanta información, y es difícil poder mantenernos en una sola dirección porque hay tantas cosas que se nos ofrecen. Entonces, como que se dificulta eso de esa forma de vida que antes tal vez podían tener nuestros antepasados, donde toda una vida se dedicaban a hacer cierta cosa, el pensamiento también no variaba tanto. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que enfrentar todos estos estímulos que nos dan y nos hacen ser pues mucho más superficiales tal vez o vulnerables también no sé, al poder, ¿no? A qué se nos dice desde arriba y nosotros eh, cada vez conocemos menos, entonces tenemos menos herramientas también para defendernos o interactuar, no sé, es algo bastante complejo, yo lo veo así. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo con vos, Noelia. Por eso la sociedad está como está ahora. Bueno, y siguiendo para no perdernos con la idea de lo que me preguntaste hace rato del amor, el amor líquido, que creo que es un tema que les toca a todos, creo, en mayor o menor cercanía. Una de las propuestas de este autor es que hay un rechazo al compromiso, y ese rechazo al compromiso, esa idea de que antes todo, ok, si yo me comprometo a algo, me generaba, por ejemplo, estabilidad.
¿no? Entonces todo el mundo, si me comprometo a estar con esta persona es para toda la vida, ¿no? Muy al margen si hay peleas, infidelidades, muy al margen de eso. No me refiero a cuestiones ya de pareja íntimos, sino que había una idea de compromiso para siempre. Ujú, Pero va a suceder algo de manera progresiva y es que el compromiso va a ser entendido en las personas como opresión, como algo que no quiero en mi vida, algo que tiene que ver con el rechazo. Parecería tonto lo que voy a decir ahora, pero si lo pensamos bien tiene cierta lógica, un rechazo a lo estable, ujú, porque la idea de nueva experiencia, la idea de nueva experiencia, de que siempre hay algo mejor, produce ujú, que, ok, tengo una pareja, vamos, 8 meses, 10 meses, todo está bastante lindo, agradable, hay peleas, pero no hay nada grave, pero hay una idea de que siempre hay algo mejor. Entonces, si siempre hay algo mejor esperándome, entonces esta persona puede cuestionarse y decir, ¿y si mejor termino con mi pareja? O sea, hay una idea social de época de, ¿y si termino? Porque voy a encontrar a alguien mejor, pero la pareja está relativamente bien. Y terminas con tu pareja creyendo que va a haber alguien mejor. Entonces, como una característica de lo que le pasa a la cabeza, en la cabeza de las personas que tienen pareja, ¿no? ujú. O ahora capaz alguna pelea fuerte que tenés y automáticamente no la aguantás y te vas. Obviamente que es respetable que te vas, no puedes aguantar ciertas cosas, por supuesto, pero ahora no hay una cuestión del construyamos algo porque eh, no pienso estar oprimida en una relación donde mi pareja me reclama por tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante cómo este cambio de el compromiso como algo duradero, como algo lindo en la época moderna, entre comillas, ¿no? Obviamente, a el compromiso ahora es algo que no quiero en mi vida, ¿no? Entonces es algo bastante interesante que se produce. Y lo curioso con estos cierres, por si querés decir algo, Noelia, es que las personas que son más vulnerables a este discurso postmoderno de liquidez, hablando ahora del amor, no necesariamente son los jóvenes, porque hay una idea de que, no, solamente le pasa a los jóvenes, ¿no? Pero si te das cuenta, personas mayores, 40, 50, 60, que están solteras, si son vulnerables a discursos postmodernos, también les produce esta situación de no conocí a alguien y no pasó esto y ahora los conceptos que van surgiendo en esta época no te puedo decir porque no lo sé, pero he escuchado a mis estudiantes que hay cada vez más conceptos en relación a cuestiones que no te gustan de una persona cuando estás conociendo que, que hacen que no sostengas algo. Y las personas que más sufren en el amor son las personas que tienen la idea de el amor para siempre ahora. Esas son las personas que más sufren ahora. No sé qué pensás, Noelia, sobre esto. Sí, sí, realmente es interesante cómo se ha ido dando todo este fenómeno. eh, ya desde, bueno, hablemos de nuestro caso, digamos Bolivia, ¿no? Ya que todo este, como lo has explicado, ¿no? Estos conceptos, estas teorías vienen desarrolladas desde hace tiempo y también desde Europa, desde estos países, ¿no? Con Mm, pensadores. Pero aquí en nuestro medio, aquí también vemos esos fenómenos. No lo sabemos explicar muy bien por qué y creo que esta es la manera de poder detenernos a pensar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, no dejar pasar las cosas así nomás, sino que
hacer un alto y un análisis, un autoanálisis también de por qué estamos pensando como pensamos, de dónde viene eso, qué es lo que ha influido para que nosotros pensemos así. Tal vez para cerrar con este tema de la modernidad líquida, sociedad líquida, eh, yo tengo una pregunta, ¿cómo es que estas ideas se nos han instaurado? Pueden ser tal vez lo que vemos lo que veíamos tal vez en películas o de qué manera se va más o menos expandiendo estas ideas que tal vez no son tan de nosotros, sino que tal vez vienen, ¿no? De algún lado. ¿O cómo lo ves tú? Ok, muy buena pregunta, Noelia. Creo que eso me faltó comentarlo en la introducción de qué es posmodernidad. A ver, yo trabajo con la idea, no es una opinión, son textos, teorías, investigaciones que podés o las personas que estén escuchando esto pueden no estar de acuerdo, que es totalmente válido, pero yo trabajo con la idea de el discurso y el lenguaje producen ciertas eh, condiciones para que se den nuevas formas de pensar, sentir, desear, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Que el lenguaje y el discurso son, ¿cómo decirlo para que se entienda? Son propiedades en nuestra sociedad y en cada época que producen algo en nuestra forma de ver, entender las cosas. No es porque sí, no necesariamente tiene que ver con eh, escuchamos, vimos, experiencias o con las redes sociales, que ahora todo es culpa de las redes. No, Ujú. ese es un síntoma de la época de las redes sociales. No es que es la culpa de las redes sociales, ¿no? Porque no todo el mundo que ve las redes sociales piensa igual. O sea, sería muy tonto creer que todo el mundo que está en las redes piensa igual y no es así. O que consume el mismo contenido. Tampoco, porque ahora hay contenido de lo que sea, ¿no? Pero sí el lenguaje y el discurso en nuestra sociedad occidental, partiendo de mitad de Europa para este lado, para donde estamos nosotros, se producen ciertas condiciones. Por ejemplo, para que hayan ciertos cambios importantes en nuestra sociedad, fue la revolución industrial, la revolución francesa, las condiciones de pensar a la mujer, al hombre de otra manera, pensar al hijo, a la familia de otra manera. Muchas personas creen que el concepto de hombre, mujer, familia, Estado, poder, siempre fue el mismo. Y no es así. Cada época se produjeron ciertas condiciones para que eso se vaya cambiando. Entonces, eh, lo mismo sucede con estos discursos que somos permeables a ellos. El lenguaje y el discurso, no sé si te has dado cuenta, que es una idea difícil de pensar, por si acaso, que es la idea de, estoy hablando con alguien, mi pareja, amistades, quien sea, y digo cosas que no las pensé, pero que las dije. O sea, que estoy hablando con alguien y dije más de lo que quise decir o dije menos, o dije una palabra por otra. Entonces, con la idea que trabajo de que el lenguaje y el discurso nos moldean, si lo querés ver así para que se entienda mucho mejor, nos produce, el lenguaje nos habla como tal. Y la propuesta con la que yo trabajo con mis estudiantes en la universidad y en el colegio es que el lenguaje está primero y produce nuestras formas de desear. ¿Por qué ahora deseamos, no sé, tener el último celular? ¿Por qué antes, cuando salen los celulares, o en la época de los primeros años de celulares, no se deseaba así? O sea, ¿qué pasó en el discurso o, o en la sociedad para que todos vayan moviéndose de un lado a otro? Entonces, la propuesta en función a tu pregunta, es que el lenguaje y el discurso están primero.
Cuando digo eso me refiero a que es como una máquina que se va autogenerando sola, que produce en nosotros, con las condiciones de la sociedad, del país, en este caso de nuestra sociedad occidental, que se produzcan ciertas palabras, por ejemplo, para que se entienda mejor. Yo no puedo decir quién inventó tal palabra, por ejemplo. Es una palabra que se produce en un determinado momento con las condiciones de ese lugar para que yo invente algo. Igual que, qué sé yo, para que se haya inventado la luz fue porque se produjeron ciertas condiciones para que se produzca y se invente la luz. Lo mismo con la cuestión de cómo pensamos, sentimos y deseamos. Por ejemplo, Noelia, no sé si vos lo conoces a este físico muy popular en las redes, eh, eh, ahí no me acuerdo su apellido, ahí no me acuerdo cómo se llama, es un físico muy conocido, no me acuerdo el nombre ahorita, las personas seguramente que son curiosas, lo deben conocer, pero él fue a un programa de streaming, y dijo lo siguiente, ¿no? Se llama Javier Santaolalla, eso se llama. Sí, sí, sí. Ya, bueno, la cosa es que ahorita lo busqué en internet, pues si no, no me voy a acordar. Él fue a un streaming la persona lo deben conocer, no sé de quién, y le preguntó lo Sí, siguiente. Y con esto quiero para que me entendas mucho mejor, porque sé que es un poco complicado de entender. Le preguntó este chico a él si no hubiera existido Albert Einstein, la física relativista hubiera existido, ok, porque él es el que inventa esta teoría. A lo que sí. este físico le responde: sí, hubiera existido. ¿Por qué? Porque en ese momento de la época, lo que se Ujú, necesitaba con las condiciones de ese momento era que esa teoría se produzca, esa teoría emerja en la sociedad. ¿Ya? Entonces este chico le dice, entonces Albert Einstein no era tan genio como se cree, si otra persona lo podía inventar. A lo que él le responde, no. ¿Por qué? Porque las condiciones de ese momento pedían esa teoría. Lo mismo sucede con las formas de desear, pensar y sentir y desear en una sociedad. Es el lenguaje en ese momento que produce algo. Si querés podemos hablar después por qué, o en otro conversatorio, de por qué en los últimos 20 años o 30 años se dice que existe el bullying y antes no había bullying. No es porque sí tampoco. Entonces, son temas interesantes, complejos, sí. pero interesantes de pensar. Es interesante y necesario también de analizar y profundizar. Y yo creo que vamos a seguir en futuras charlas también profundizando más. Claro que sí. Así que, a ver, Vamos hablemos con... de esto. ¿Qué es la sociedad del espectáculo? Ok, claro. Otra característica de esta época postmoderna, esta teoría es de Guy Debord, igual un francés, y va a decir lo siguiente: la sociedad del espectáculo es, ¿cómo decirlo para que se entienda? Primeramente, este autor produce esta teoría a finales de los 60, ¿ya? Y lo curioso es que este autor no vivió la era o la época de las redes sociales, ni de la tecnología. Pero en ese momento lo que importaba, el auge en ese momento en la sociedad era la publicidad de las marcas, de las empresas, de las industrias, etcétera. Pero él ya venía lecturando que el espectáculo, los shows en la televisión, etcétera, que se iban produciendo, que el espectáculo fue el capital máximo que encontró el sistema capitalista para mercantilizar todo. Es decir, que ahora el capitalismo no solamente mercantiliza si vos estás trabajando en una empresa, ya sea si sos explotado laboralmente o no, sino que el sistema capitalista encontró en el espectáculo una forma de seguir lucrando
aunque vos estés en tu momento de ocio, estés en tu sofá, estés en tu cama y tengas con el celular ahora la oportunidad de ver shows, de ver entretenimiento y seguir capitalizando todo. Y ahora aquí entramos, si querés, en temas más de la cotidianidad, para no serlo tan extenso, de por qué se produce, para entrar un poco, si querés, del tema más, un poco polémico, si lo querés ver así, si querés entrar por esa perspectiva, ¿por qué se crea OnlyFans, por ejemplo? OnlyFans se crea en un momento donde el espectáculo, el morbo, ya tenía un lugar ya en la sociedad. Entonces, OnlyFans empieza a agarrar popularidad por la cuestión del espectáculo, para seguir mercantilizando, aunque no tengas un trabajo como tal, sino que vos seas tu propio jefe, llamémoslo así, creando contenido para adultos. Entonces, al igual que muchos jóvenes hoy en día, si vos les preguntas, quieren ser influencers, quieren ser youtubers, instagramers, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora, en tu momento de ocio, en tu casa, vos podés convertirlo en tu trabajo. Entonces, podés mercantilizar cualquier cosa que vos hagas. Y lo curioso, cuando vos me decís a qué te referís con sociedad del espectáculo, es que el espectáculo está ligado directamente con el entretenimiento. Por eso ahora siempre lo que genera más viralización es el entretenimiento, ya sea en la televisión, que ahora casi casi nadie ve tele, pero los programas de televisión apuntaban a eso. Todos los programas de, no sé si conoces Noelia, que era muy famoso en los 90, en los 2000, ahora no tanto como antes, que es el programa este de Gran Hermano, donde todos estaban encerrados en una casa, filmaban la intimidad, porque eso produce espectáculo. Las peleas, el morbo, todo eso produce que cada uno mercantilice. No sé si has visto o si seguís personas de otros países, cuando los critican por algo que dijeron, no sé si has visto lo que ahora se conoce como haters, muchos influencers se dan el tiempo para responderle a los haters. ¿Por qué? Porque eso produce espectáculo. Vos mercantilizás por los haters. Entonces es interesante y vamos a ir hablando de a poco de esto, a ver si da el tiempo. Cuando hablemos de todas estas características, vos te vas a dar cuenta y las personas que nos están escuchando, de que todas están conectadas, de que todas las características de las que vamos a hablar de todos estos discursos están conectados, están engranados para producir nuestras formas de pensar, sentir y desear. Entonces tiene una amplia relación la sociedad del espectáculo con el entretenimiento, como dijiste, y con la mercantilización también, ¿no? Ujú. Sería En todos como los, en todos los, sí, 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 en todos los ámbitos. ujú, Porque ahora, o sea, sobre todo la cultura gringa, por ejemplo, que es la que tenemos como referencia porque es la potencia del mundo, es el país que más mercantiliza todo. O sea, si vos ujú, buscas noticias, vas a encontrar cada cosa, que tal persona se hizo rico vendiendo tal cosa. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y es porque eso genera espectáculo. Ahora no sé si has visto, Noelia, y también el entretenimiento tiene que ver con la cuestión del marketing, si querés verlo así también. sí, Porque ahora los restaurantes, los lugares donde uno va en su cotidianidad en familia, en pareja, con amigos, etcétera, siempre se produce que haya un espectáculo. Ah, voy a tal restaurante porque te sirven la comida en algo extraño y rarísimo. Y como para sacarle fotos, para generar el morbo de la gente. ujú, Entonces, siempre apuntando al espectáculo. Entonces, todo el mundo ya está metido en este mundo, lo quiera o no. claro.
el Las discusiones entretenimiento, en... Claro, sí, el entretenimiento es lo que más vende, lo que más genera dinero, entonces vivimos en ese mundo, ¿no? Ese claro. mundo. Ujú. Los políticos, por ejemplo, las cuentas de TikTok que tienen. ¿Por qué tienen cuenta de TikTok? ¿Qué valor agregado tienen? Ninguno, solamente generan entretenimiento. Si ves la mayoría de los videos, tiene que ver con algo de espectáculo para que la gente consuma el producto, ¿no? Y la gente, no sé si has visto las peleas en redes sociales ante un video o alguna polémica, ya sea de acá departamental, nacional, la gente está constantemente peleando. ¿Por qué? Porque eso genera espectáculo. De forma pasiva, porque vos lo estás leyendo en la pelea, o de forma activa, participando de la pelea en las redes sociales, ¿no? Y eso Sí, genera más viralización. totalmente. Totalmente, es algo que podemos ver ahora, por ejemplo, en este panorama político de las elecciones. Entonces, esto migra a la política también, ¿no? Ya no Claro. hay información, sino es espectáculo, ¿no? Como dices, hay un comentario que hace un candidato y esto se hace viral y los medios de comunicación, como yo lo veo, en vez de dar la información correcta de qué pasó, ponen algo que llame la atención y que cause más polémica. Entonces ahí están los comentarios y lo que más prima es ahí el conflicto, y creo que ya la información queda de lado. Eso es bastante peligroso, yo lo veo así. Los medios de comunicación tradicionales también juegan a eso. Es muy complejo, la verdad. Cómo acceder a información correcta y no dejarse llevar por esta desinformación que más es entretenimiento, ¿no? Yo lo veo Ujú. así en nuestro panorama. Claro, totalmente. Los canales de stream, por ejemplo, que es lo más popular ahora, Ujú. que aquí en Bolivia hay varios que han emergido en los últimos años, porque no había aquí en Bolivia, había en otros países. Si Sí, te das cuenta o ves algún corto de estas personas famosas, conocidas, que tienen varias personas que consumen lo que hacen, siempre hablan y dicen cosas que generen espectáculo. ¿Por qué? Y el tema principal, si te vas a dar cuenta, que es repetitivo en todos, siempre tiene que ver con sexualidad. Porque es lo que más morbo genera en la gente. Porque la sexualidad tiene tanto marketing en nuestra sociedad que cualquier cosa que se diga de sexualidad, la mayoría de las personas consumen mucho más este contenido. Entonces, nunca hay un contenido de valor, de interesante, o sea, no hay una información buena. No, ¿por qué? Porque eso no vende. exactamente. Y bueno, a ver, para seguir con estas características, después de esto del espectáculo, hablemos qué es la sociedad del cansancio. Perfecto. La sociedad del cansancio. Un autor, el autor que propone esta teoría es Byung-Chul Han, es un surcoreano que vive en Alemania. Eh, este autor propone algo muy interesante y que puede generar cierto impacto o choque a muchas personas, ¿no? No sé si será tu caso, Noelia, pero porque es algo que moviliza a las personas y es lo siguiente. Él propone que el exceso de cansancio que nosotros sentimos como sociedad occidental es producto del exceso de positivismo. Algo que muchas personas sostienen en su vida cotidiana. No, hay que ser positivos, tal cosa, ¿no? Y genera un poco de choque, ¿por qué? O sea, ¿cómo puedes decirme que el positivismo genera algo malo, digamos, ¿no? Por eso digo que puede generar un poco de fricción a las personas que sostienen el positivismo como algo fundamental en su vida. Pero eh, a mí me pareció interesante porque el positivismo, por un lado, claro que te puede motivar,
hacer, no sé, en lo laboral, en la vida cotidiana, etcétera. Y está buenísimo. Nadie dice que es algo malo ser positivo para los proyectos, etcétera. Pero la otra cara de la moneda, llamémoslo así, es que para este autor el positivismo genera autoexplotación, autoexigencia, genera una autoculpabilización. ¿A qué me refiero con esto? Si vos tenés un proyecto que querés realizar, por ejemplo, ahora la cuestión de quiero ser emprendedor y soy positivo para este proyecto que tengo y está buenísimo. Pero ¿qué va a producir? Que para lograr la meta que vos querés, como sos tu propio jefe, porque ya no hay nadie que te diga qué es lo que tenés que hacer, cuándo lo tenés que hacer, te vas a autoexplotar. Por eso hay memes de pasé de trabajar 8 horas en mi trabajo a trabajar 16 horas, por ejemplo. Y nadie dice que eso esté mal en el sentido de, no, si querés lograr tus metas, obviamente tenés que esforzarte más. Nadie está diciendo lo contrario. A lo que me refiero es que te autoexplotas. Estás más cansado por ese discurso positivista de lograr algo. O sea, por un lado te motiva, pero por otro lado te autoesclaviza a que tenés que estar produciendo todo el día. Y el problema del positivismo es que si no logras la meta que tenías, vas a sentir culpa. ¿Y por qué una Frustración. claro, frustración? Por eso, gracias ahorita que dijiste eso, él dice, el positivismo produce fracaso y depresión. ¿No? ¿Por qué? Porque si lo sostenés tanto, desde una lectura de, no, yo lo voy a lograr, si no lo logras, te sentís un fracasado. Y es horrible esta sensación de sentirse fracasado. O la idea de eh, sentirse deprimido por no haber logrado la meta que vos dijiste en un primer momento. Entonces, es interesante su lectura porque resuena en algo que parecería algo lindo a primera vista. Es una autoexigencia, fenómeno de nuestra forma de vida, ¿no? Que tenemos ahora, justamente ese estilo postmoderno, donde nada es suficiente, nunca es suficiente, no tenemos lo que queremos, siempre queremos algo mejor, estamos Ujú, insatisfechos con lo que tenemos, con nuestro trabajo, con lo que sabemos, lo que conocemos. Es una insatisfacción, yo lo veo constante, ¿no? Y por eso esa sociedad del cansancio, o sea, ese agotamiento ante ese perseguir constantemente aquello que no tenemos. Eh, es muy interesante y estas ideas que nos venden también los gurús, tal vez podría tener que ver un poquito eso. Hay ujú, tantos coach motivacionales que pues ajá, ahorita son como los sofistas de los tiempos pasados, ¿no? Hay esa equivalencia más o menos, porque son los que ajá, te venden su conocimiento, te venden sus ideas de éxito, pero pues se hacen millonarios. Entonces, tras de claro, ese mensaje hay un negocio y ese negocio pues es millonario y la gente que va tras esos sueños son los que estarían como esclavizados, pero sin saber que son esclavos de algo, ¿no? Porque dicen, yo lo claro, hago, yo lo hago porque yo quiero, yo puedo y soy alguien de éxito y te ponen esos, ese chip, ¿no? Del ganador, de todo eso, pero pues no es así y, y está por todo lado, nos aparece por todo lado eso. Es muy interesante. Mm, ¿Qué más se podría decir sobre este autor? Que pues em, sí, no, tiene un análisis muy interesante de lo que estamos viviendo. sí, sí, sí.
Otro punto que no necesariamente el autor, Ujú. pero lo asocié con Michel Foucault, que Ah, tiene que sí. ver con todas las características postmodernas, es que sigo con la pregunta que me hiciste hace rato de eh, por qué pensamos o hacemos las cosas en la cotidianidad. Y él tiene una frase bastante interesante en uno de sus libros que se llama Vigilar y Castigar, que es la historia de la prisión. Ujú. Y él dice lo siguiente: el discurso produce los cuerpos. ¿A qué se refiere? En la época moderna, las personas eran maltratadas, torturadas, castigadas directamente en el cuerpo. Ujú. Lo que producía esto es que el cuerpo en sí, al estar ese discurso en ese momento, producía que uno aguante más cosas, más castigo. Hay una tendencia a aguantar más. ¿Qué va a producirse en la posmodernidad? El concepto de derechos humanos, después de Mm. la peor guerra que hubo en la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, va a haber una reforma de derechos humanos. Y es que se va a empezar a en todos los ámbitos de la vida, cada cosa, cada persona, cada lugar va a empezar a adquirir el derecho humano, es decir, la dignidad humana. No podemos maltratar a esta persona, no podemos vulnerar su integridad, etcétera. Ujú. Esto se va a ir extremizando cada vez más en nuestra sociedad y va a producir que el discurso cada vez sea más vulnerable, que los cuerpos sean más sensibles. Ok. Por ejemplo, nuestros padres pueden decirnos, mi padre me acuerdo que me pegaba, Mm. o mi padre trabajaba todo el día, o yo trabajaba todo el día, estudiaba, hacía un montón de cosas y estaba impecable. Al otro Ujú. día hacía lo mismo y nunca dije estoy cansado, Sí. ¿no? Siguiendo con la idea de cansancio. Ahora, los jóvenes, mis estudiantes, o incluso a nosotros, no sé si te lo ha dicho, eh, pero está la idea de ¿por qué estás cansado si no hiciste nada? Pero es porque ahora el discurso de producción, este discurso de vulnerabilidad, Mm. produce que el cuerpo haya sostenido ese discurso y estemos más cansados, aunque no hubiéramos hecho la gran cosa. O sea, no tiene que ver con flojera, tiene que ver con que el discurso de eh, derecho humano, de dignidad humana, estemos tan vulnerables a eso para que un golpe, una palabra, genere un impacto muy fuerte. Y en este caso, con la idea de producción, mucho más. Los estudiantes, las personas mayores cada vez están más cansadas, pero es porque tienen que producir más. Hay un agotamiento mental, psicológico también, ¿no? Que no sé si antes se lo vivía así, pero ahora tenemos eso. Tal vez haciendo una comparación, ¿no? Con el dolor físico, que antes estábamos más expuestos, eh, la vida era más dura, y ahora en nuestros tiempos, con todas las herramientas que tenemos, se nos ha facilitado bastante, ¿no? Pero aún así tenemos dolencias, tenemos cansancio, tenemos traumas y cosas pues, cosas de la psique, ¿no? Entonces, es algo ahí que habría que ver qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos también como sociedad o cómo estamos evolucionando nosotros. Es muy ¿Mm? interesante, ¿no? Y da para mucho, para hablar de mucho más. No sé, em, quizás, bueno, para ir ya continuando con esta temática,
Ajá. podríamos hablar de esto de la caída del poder. ¿Qué es esto? ¿Qué es Eh, la caída del la, poder? Ya no hay la caída de verdades los ideales de poder. absolutas. Ujú. La caída de los ideales de poder. A ver. Em, el, em, las instituciones de poder, como por ejemplo el Estado, la religión, la familia, la educación, etcétera, va, van a van a empezar a desplomarse. ¿En qué sentido? El poder que tenían en su momento ya no va a generar el mismo impacto en las personas, en la sociedad. ¿Por qué? Porque estos ideales de poder ya no van a ser creíbles, ya no van a ser, había una fe ciega en esta institución de poder, dice tal cosa y se hace. Y si se hace es por esto y es así, ¿no? Todo esto, a caída de los ideales de poder, como mencioné en las características anteriores, es de manera progresiva. La educación, por ejemplo, va a suceder algo interesante y es que va a empezar a dejar de tener la misma exigencia. Por ejemplo, los profesores, las personas encargadas de la dirección de un colegio, van a empezar a perder el poder que tenían por las condiciones que se van a ir produciendo en la época. No es por culpa del colegio en sí, digamos, o por la educación en sí, sino por todo lo que se va a ir moviendo a su alrededor. Y va a pasar que el colegio va a dejar de exigir tanto para no eh, vulnerar o eh, someter al estudiante. No, no hay que exigirle mucho y cada vez el estudiante siente menos exigencia en un colegio. Antes, para ir a para ir a, ¿cómo te puedo decir? Para ir a la dirección, por ejemplo, cuando hacías algo, había un miedo, había un terror, no. Dirección es lo peor, ¿por qué? Porque van a llamar a mis padres, porque me van a pegar, me van a castigar, etcétera. Ahora, un estudiante va a dirección y es como, no pasa nada. O sea, en una generalidad, obviamente, ¿no? Pero es como que no generan lo mismo. ¿Por qué? Porque sabe que el poder de la dirección ya no es el mismo. Porque ya se da cuenta que este poder no reprime. Ahora el poder en todos los ámbitos seduce. ¿Cómo? Si antes te castigaba el director o el profesor, haciéndote castigos físicos incluso, que muchos los han vivido, los que tienen más edad, eh, ahora es no, portate bien, mira, o sea, más tiene que ver con la cuestión de una enseñanza, un consejo, mira, tus padres están pagando el colegio, no te portes así, no dañes, o sea, siempre yendo por el lado más humano. Pero el poder como tal ya no reprime. Y lo mismo pasa con la cuestión de, incluso de la religión. La religión puede tener una idea muy clara de qué religión, etcétera, pero inclusive hasta la religión se ha moldeado a la sociedad para seguir teniendo personas que lo sigan, ¿no? Eh, la religión ya no produce el mismo efecto. ¿Por qué? Porque por muchos motivos, y podría ser para otro conversatorio, para no serlo tan extenso, muchas personas ya rechazan la iglesia, por ejemplo, por muchos motivos, o rechazan la idea de que exista Dios, por muchos motivos también. Entonces, ahora es cada uno
tiene la religión que quiere o cree de la manera que quiere, pero ya no hay nada como un ente que te diga, que te reprima qué es lo que tenés que hacer. Antes, para ir con esto cerrando, la idea de familia era lo que el padre decía, lo que la madre decía. Ahora, de manera progresiva, vuelvo a repetir, el niño, la niña, el hijo, tiene un poder también en la familia. Porque ahora es, yo no quiero comer esto, quiero comer otra cosa. No quiero esa ropa, quiero otra. Antes era, no, te vas a poner eso y vas a comer esto. No había una opción. Ahora es, no, no estoy de acuerdo, pero el poder que ha adquirido eh, los hijos en una familia también tiene un valor importante. Porque ahora la pregunta sería en un ámbito familiar, o en general incluso, si lo querés pensar así más complejo, más amplio, no sabemos quién tiene el poder. Porque una cosa es tener una referencia, pero no sabemos quién tiene el poder. En el Estado no sabes quién tiene el poder. El presidente no es la cara visible. En la familia no sabes quién tiene el poder. No sabes. En colegio tampoco. No, el profesor este me dijo una cosa. No, el otro profesor me dijo otra cosa. El director me dijo otra cosa. Entonces, no se sabe quién tiene el poder. Entonces, hay una caída sustancial del poder. Y para concluir con esto, sería no de que antes era mejor que ahora, sino buscar la forma de qué se puede hacer con lo que ha producido esta caída de los ideales de poder en la sociedad. Porque no podemos decir que antes todo era mejor y que ahora es peor o viceversa. No, sino qué podemos hacer, buscar soluciones, etcétera, porque no podemos dar las soluciones de antes a problemas de ahora, porque no va a producir el mismo efecto, es imposible, porque son otros tiempos, etcétera, ¿no? No sé qué pensás, Noelia. Sí, la pregunta está hecha, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y también ese, ese miedo, ¿no? A ser autoridad, tal vez. O sea, el concepto de poder y autoridad, ¿cómo lo ves tú? O sea, tal vez el poder se lo ha satanizado, no sé, por los hechos que han pasado en la historia, pero ¿y la autoridad por qué tendría que perderse, ¿no? En estas instituciones que dices, como decir, la Claro, religión, la educación, la familia. Entonces ahí habría que definir conceptos tal vez para que no haya ese rechazo al poder o eh, verlo como malo simplemente, ¿no? Porque lo que sí se necesita todo el tiempo es autoridad, ¿no? Para que las claro. cosas funcionen, Ujú. ¿no? Por Sí, ahí sí, sería, coincido. ¿no? Seguir viendo qué se puede hacer. Y a ver, vamos a tocar también el otro tema que es de las verdades absolutas. ¿Qué te Claro. puedo decir sobre eso? Eh, claro, sí, que tiene mucho que ver con este punto que acabamos de decir recién. Ujú. Ahora ya no hay ninguna verdad que se sostenga en ningún contexto, en ningún ámbito. Ya no es mi padre lo dijo, mi madre lo dijo, o mi profesor lo dijo, o el político que a mí me gusta lo dice. Ahora hay una caída de estas verdades absolutas que antes se sostenían, que ahora ya no tienen ningún tipo de incidencia. Por ejemplo, un niño o un estudiante puede decirle al profesor eh, de X materia, de X tema, profe, yo leí algo diferente en internet. O ChatGPT me dio otra información. Y aquí no se basa en quién tiene la razón y quién no la tiene. Se trata de que la verdad que decía el profesor ya ha sido barrada, ya ha sido suturada, ha sido quebrada, rota. Lo mismo con lo que dice el padre, o la familia en general, lo que dice el político. O sea, ya no hay una verdad
que sostenga como tal las creencias o las ideologías. Por ejemplo, en nuestro contexto boliviano, eh, hay muchas personas de derecha que sostienen que Bolivia necesita a alguien como Javier Milei, lo cual es algo inviable. ¿Por qué? Porque Argentina no es Bolivia, para empezar. Es otro contexto, la cultura es distinta, las personas son distintas. Y segundo, porque varios políticos que han querido sostener esta idea liberal, similar a la de Milei, han habido otras personas o otros políticos que te dicen, no, lo de Milei está mal por esto y esto y esto. Entonces esa verdad que se sostenía fue rota también. Entonces no hay de dónde una persona ahora se pueda sostener. No hay una verdad eh, fija, sólida, con que la persona pueda estar tranquila. Que como Lo mismo, si hay muchas sí, verdades, claro, muchas verdades, o la posverdad tiene algo que ver. claro, y no hay de dónde te agarres. Y tiene que ver con lo que dijiste hace rato, que me gustó mucho, tu conclusión de, por eso ahora mencionaste como que estamos insatisfechos, estamos eh, preocupados, no me acuerdo la palabra que utilizaste, pero como que hacías mención a que no había una seguridad, a nada. Entonces, eso produce que las personas eh, se encuentren en una incertidumbre constante, Claro. porque no tenés dónde agarrarte, de dónde sostenerte. Ujú. Por eso las personas cada vez se encuentran en una situación complicada, en cualquier ámbito lo digo. Si lo querés hacer un poco más, entrar a un tema un poco más complejo, con la idea de la comunidad LGBT, por ejemplo. Por un lado está la idea de este movimiento que cada vez agarra más fuerza, que no es algo de recién, que las personas creen que es algo reciente, cuando en realidad viene de hace muchísimos años. Pero por el otro lado está la idea de, no, la biología es primero, existe solamente el hombre y existe la mujer y la heterosexualidad y nada más. Lo cual, eso no es del todo cierto, pero eso podemos hacerlo en otro conversatorio, porque no siempre fue así en la sociedad. Pero hay una idea general de que se cree que es así. Entonces estos dos bandos, llamémoslo así, hay un choque, pero siempre hay una verdad que siempre hay una forma o un argumento que te rompe el otro. Sí, Ah, pero en la biología tal cosa. No, pero en la comunidad LGBT tal cosa. Entonces no hay de dónde se sostengan las personas hoy en día. sí, sí, sí. Se crea un panorama polarizador, ¿no? Entre esta verdad y esta otra verdad. Izquierda, derecha, progresismo, conservadores. eh, Claro. y para un poquito ponerlo en nuestro contexto nacional, ¿cómo tú crees que en política se deba abordar eso? ¿Cuál es la mejor manera, la manera más sana de que un político este, dé su mensaje, sus discursos sin polarizar tanto, ¿no? Sin causar este conflicto o sin mentir, digamos, no solamente para ganar ellos la credibilidad, sino cómo debería ser su discurso? No sé, ¿cuál es tu opinión más o menos sobre eso? Ah, bueno, por lo poco que he leído sobre el tema de política y bueno, y los temas que estamos abordando, te podría decir que primero que en ese discurso no se encuentre nada de eh, espectáculo, que era lo que estábamos hablando hace rato, eh, que se evite este argumento sofista de
emocional de no, lo que pasa es que yo entiendo a la gente popular porque yo nací en un barrio y entiendo, no, o sea, no Populismo. entendés, claro, o sea, el barrio donde nació esta persona no es igual que este barrio, empecemos por ahí, no importa si los ambos eran de escasos recursos, o sea, no va, en ningún contexto va, porque son otros tiempos, etcétera. La idea eh, de comprar a las personas con bonos, o sea, porque sí, o sea, es totalmente, eh, no sé Bajo. si inviable, pero producir en la sociedad que la gente no progrese. Sí, sí, realmente. Y creo que también en nuestra sociedad hace falta mucho más criterio, ¿no? Para no seguir apoyando estos discursos. Sí, No sé, es un tema que podemos hablar tal vez en otra claro, oportunidad. Vamos a avanzar con esta temática y hablaremos de la cultura, fragmentación de la cultura. ¿A qué se refiere? fragmentación de Ujú, fragmentación de la cultura, que tiene que ver con el primer autor que estábamos hablando, que es Bauman. ujú, Eh, para ir al contexto boliviano, voy a dar un ejemplo muy explícito que muchas personas conocen y si no saben, bueno, ahí tienen el dato. Cada vez más en en Santa Cruz, los cambas volean, por ejemplo, ah, ok. volean, Ujú, siendo que eso es más de Occidente que de Oriente, aquí en Bolivia. Eh, muchas personas en videos, esta gente critica, otros a favor, etcétera. Eh, y es porque hay una fragmentación cultural de que ya nada, absolutamente nada, como dije al principio, nada es sólido, ya nada tiene simplemente una visión, tienen varias perspectivas. Entonces, adquirir prácticas, jergas de otros departamentos, de otros países, es algo de la posmodernidad. Antes, Santa Cruz era X palabras, X cuestiones y algo de acá, supuestamente, ¿no? No voy a hablar del tema porque de cuestiones de pueblos, origen de palabras, desconozco, pero sí era de Santa Cruz. Eh, por ejemplo, eh, cada vez en Santa Cruz hay más jergas argentinas, gringas, con las que en la cotidianidad las personas se relacionan. Eh, y lo mismo sucede en otros departamentos también. No sé en qué grado, pero también hay. Lo curioso es que en la posmodernidad esto se hizo mucho más explícito porque hay sobre todo en Sudamérica, hay un rechazo a la identidad de que el otro siempre es mejor. El europeo es mejor, por ejemplo. Y como el europeo es mejor, tengo que buscar cuál es su moda, cómo se viste, cómo se peina, cuáles son las palabras que utiliza. Y claramente muchas de estas cosas son de manera inconsciente. No lo haces conscientemente diciendo, voy a hacer por esto, no. Pero vos ves al que te gusta, al cantante, al famoso, al influencer, y ves su cabello y decís un día, ¿y si me peino así? O si me coloco tal atuendo, ¿no? Pero es por esta fragmentación cultural. Y te doy un ejemplo más específico. En los 70, en los 60, cuando estaba el último auge de las estructuras sólidas que cada vez se iban desplomando de a poco, las personas de clase alta
sabían dónde o sea, dónde comían, sabían dónde tenían que vestir, y la persona que era de clase baja sabía dónde iba a comer, sabía dónde iba a vestir, etcétera, ¿no? ¿Qué se produce en la fragmentación cultural? El que es de clase alta, que ahora también ya hay una distinción porque ya no hay clase alta, clase media y clase baja. Ahora el de clase alta, pero para seguir con el ejemplo, ya no necesariamente tiene un lugar ya. Ahora puedes ir al mejor restaurante de Santa Cruz, de Bolivia, pero la otra semana podés comprarte una comida en un carrito de 10 pesos, de 20 bolivianos. ¿Y qué pasó con, no, las personas de clase alta comen en determinados lugares? No, ahora se come en cualquier lugar. Ahora el que es de clase baja ya no solamente come en el carrito, ahora se puede ahorrar todo el mes para darse el lujo, si lo quieres ver así, Noelia, para comer en el mejor restaurante. ¿Por qué? Porque ahora el discurso es, yo también puedo ir a comer ahí. ¿Por qué no podría? Todos tienen derecho a ir donde quieran a ir a comer o vestir, etcétera. Entonces, esa fragmentación cultural produce que ya no haya nada estable en el sentido de esta persona tiene que ir a este lugar o a este otro lugar. Ahora todo está mezclado, fusionado. Es como que se van rompiendo o desintegrando aquellos patrones de cultura que teníamos muy claros, ¿no? Y establecidos, cada vez Exacto. menos, más diluido también un poquito. Tiene relación con lo que habíamos hablado antes, ¿no? De la sociedad líquida. Igual la cultura, entonces, se va diluyendo Claro, también, así, ¿no? Más grupos étnicos, más grupos distintos, más claro. diversidad, tal vez, ¿no? Eh, puede ser de esa manera, y bueno, y a ver, este, Si teníamos querés, también, Noelia, para seguir, para que se entienda mucho mejor esto, la siguiente característica podría ser el hiperconsumo. En la el idea de hiperconsumo. hiperconsumo, de este concepto de Lipovetsky, todo en nuestra sociedad actual se ha hiperindividualizado. Es decir, todo producto que produce el mercado tiene que ser adaptado para cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Antes, en la familia se escuchaba la radio y todo el mundo escuchaba ese programa de radio. O sea, era lo que había y está. Va a pasar el tiempo. Para este autor, el hiperconsumo se produce en la década del 80, porque antes de la década del 80, del 50 al 80, porque lo divide en tres periodos, pero del 50 al 80 dice que el consumo era masivo. En la década del 50 y el 80, la clase media recién puede pensar en comprarse cosas de lujo, puede pensar en vacaciones. Antes no, la sociedad no producía que piensen eso alguien de clase media, solo los que tenían mucho dinero. Bueno, la cosa es que en el hiperconsumo, todos los productos, al estar tan personalizados, producen que en un mismo hogar cada uno tenga su propio celular o su propio televisor y cada uno pueda ver la serie que quiera, cuando quiera. Es decir, que la idea de tiempo y espacio cambia. ¿Por qué? Yo lo veo, mi programa favorito, no cuando sale en la tele, lo veo en las aplicaciones de hoy en día, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, cuando estoy comiendo, etcétera. Y el espacio, ¿por qué? Lo puedo ver en la sala, lo puedo ver en el baño, lo puedo ver en mi habitación, donde sea. Entonces ya no todos consumen lo mismo. Entonces, compramos para
dar a entender quiénes somos con lo que compramos, pero no por una idea de almacenar cosas, sino por la idea de, y ahora lo engancho con lo que hablamos hace rato de la fragmentación cultural, ahora cada quien arma y crea su propio estilo, su propia moda, ¿no? Cada quien tiene su lista de Spotify, su lista en Netflix, eh, cada quien ya tiene todo, absolutamente todo personalizado. Entonces, el hiperconsumo produce que cada uno ya esté aislado del otro en la misma habitación. No sé qué pensás de eso, Noelia, o de este punto. El hiperconsumo, sí, ¿no? El autor creo que nos trató de mostrar ese panorama, ¿no? De cómo al satisfacer nosotros todas las necesidades que tendríamos, cada vez nos vamos alejando más de nuestros seres cercanos, ¿no? Yo lo veo así. Este, el, tiene la relación con el hiperindividualismo, ¿no? Eh, es otra de las características que vivimos, ¿no? Ya no somos seres colectivos, sino seres totalmente alienados de nuestra cultura, de nuestro entorno, buscando siempre resaltar nuestra individualidad, ¿no? Así es, Entonces, sí, son muchas cosas y todo se entrelaza. Y a ver, totalmente de acuerdo. hay un punto aquí, ya como para ir cerrando, ¿no? Ujú. Toda, toda esta temática. Eh, hablaremos de la hiperrealidad. ¿Qué, La hiperrealidad. qué se refiere a la hiperrealidad? Es un concepto de Baudrillard, Jean Baudrillard. Este concepto, y que ahora lo podemos ver, y para hacerlo un poco más directo y más claro, ya no se puede diferenciar entre la realidad y la representación de la realidad. Y esto lo podemos ver de forma más explícita, directa, con la inteligencia artificial. Ahora ya no podemos saber, o cada vez es mucho más complicado, distinguir qué es real y qué no lo es. Porque antes, por ejemplo, con una foto, vos sabés que, eso es una foto, representa la realidad. El teatro representa tal cosa. Ok, un videojuego, representa tal cosa. Pero ahora, o una película, representa tal cosa. Ahora con la inteligencia artificial, lo ves en el celular o en la computadora y te es muy difícil diferenciar si es real o no. ¿Por qué? Porque la imagen cada vez está mucho más real, hablando de realidad, es cada vez más creíble que lo que estás viendo o estás escuchando es así. Entonces va a haber un problema muy grande si esto sigue así hasta 2030, porque, porque va a haber muchos problemas en la sociedad. Como por ejemplo, cuando haya un juicio. Si hay un video, van a decir que es mentira, que es hecho con inteligencia artificial. Entonces va a estar muy complicado distinguir la realidad. ¿Qué es real y qué no lo es? Ya no se va a saber. Sí, totalmente. Estamos viviendo esos fenómenos ahorita con la inteligencia artificial, la clonación, ¿no? De voz, clonación Sí, de... Ajá, es increíble. Y la tecnología avanza y no hay como un límite, ¿no? Y temas éticos, y no se está hablando mucho de eso, no se está hablando. no. La gente está Eh, muy tranquila la y gente, hay varios estudios que dicen que hasta el 2030 muchas profesiones van a desaparecer si esto sigue así. wow, Entonces,
totalmente. Eh, veremos Sí, qué sucede sí, totalmente. porque Mm, va a estar Es para complicado. reflexionar, sí. Entonces, así, yendo en esa, bueno, concluyendo más o menos, alguna no recomendación, no sé, conclusión de lo que tenemos que hacer como sociedad, em, cómo debemos actuar ante estos fenómenos que estamos viviendo, más o menos. ¿Algo que quieras concluir? Eh, bueno, para empezar, faltaron muchas cosas, obviamente, porque el tiempo no da para hablar y hablar y hablar. Sí, Pero en otros vamos a conversatorios seguir creo que profundizando, vamos a seguir profundizando. vamos a seguir Este, profundizando, sí, sí. Esto es solamente eh, un pantallazo, una introducción general, se podría decir, pero esto claro, da para profundizar mucho más. sí, pero en función a tu pregunta, primero, entender que lastimosamente eh, no somos libres como creemos que lo somos, para empezar. Es decir, que lo que pensamos, decimos, deseamos, está en función a la estructura del sistema de la época en la que vivimos, para empezar. Segundo punto, saber, conocer cuál es esa estructura, te da una ventaja para saber qué movimientos podés hacer en esa estructura. Lastimosamente no podemos decir, vamos a cambiar el sistema, el mundo, no. Pero sí se puede hacer algo de forma individual, de forma colectiva, en el ámbito en el que cada uno se encuentre, ¿no? Como este espacio, por ejemplo. Este espacio tal vez no llega a todo el mundo, pero a las personas que les llegue, tal vez pueda haber algo de movilización para estar advertido en qué época se encuentra, ¿no? Entonces, eso ya te da una ventaja ya. Y en esa ventaja veremos qué podés hacer con los recursos que tenés a disposición. Por ejemplo, yo utilizo este medio o del celular, de las aplicaciones, para difundir. No considero que no le llega a todos como a mí me gustaría, pero seguramente a varios le resuenen muchas cosas. O en mis clases, a mis estudiantes, no a todos, pero a varios le moviliza algo, le queda algo, ¿no? Y cada uno en su ámbito poder eh, aportar con su granito de arena para movilizar a las personas a que puedan tener una autocrítica, ver la sociedad en la que se encuentran, puede ser muy beneficioso para su vida personal y futuro, ¿no? Eso sería mi conclusión. Autocrítica, autorreflexión, no dejemos de lado, ¿no? Claro. Todo eso. Y también quisiera pedirte, por favor, que nos menciones otra vez los autores, los libros tal vez que podríamos leer, a todos aquellos que Claro. vayan a ver este contenido, eh, tus recomendaciones, por favor, para que vayamos Oh, claro. hilando. Ujú. Perfecto. A ver, hay muchos de Bauman, pero el libro central es La modernidad líquida. De Lipovetsky podría ser La era del vacío. De Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, La transparencia. De Guy Debord, La sociedad del espectáculo. em, de, ¿qué más? A ver, hay muchos libros. De Michel Foucault, La historia de la psiquiatría. Vigilar y castigar, que es la historia de la prisión. Eh, el amor líquido lo recomiendo porque creo que es un tema que muy cotidiano y creo que a la mayoría le puede interesar.
El de Baudrillard, Cultura y Simulacro, no me acordaba el nombre. Cultura y Simulacro es un buen libro para entender el último punto que estábamos trabajando. Ya me acordé. Hey, Fate, perdón. perdón, de Derrida, que habla del punto de que te dije de la Segunda Guerra Mundial, de cómo como sociedad venimos arrastrando esta idea de culpa Ok, por ese acontecimiento que pasó. Bueno, y muy bien. básicamente esos como libros principales Sí, y eso, Noelia. bueno, pues sí, ya tenemos un listado para ir revisando. Y bueno, pues agradecerte nuevamente por esta charla y ojalá tengamos una próxima charla donde podamos profundizar más de de esta temática. Claro, Este, recuérdanos tus redes sociales, donde te podemos ok, encontrar. listo. Primero, muchas gracias, Noelia, por el espacio. Ojalá tengas mucho éxito, porque considero que son espacios que necesita nuestra sociedad boliviana. Igual estoy un poco enfermo, por eso se escucha así mi voz, por si acaso. Eh, pero no te cancelé porque ya veníamos pensándolo hace tiempo, así que Mm, por eso te dije que sí. Bueno, mis redes sociales son, estoy en todas las plataformas, Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, como Cuestionar para Avanzar. Este, considero que si las personas quieren más videos como que sean entendibles o que sean más pedagógicos, llamémoslo así, mejor síganme en TikTok porque en Instagram es más para conceptos más teóricos, más técnicos. Entonces cada red social la tengo para algo más específico. Pero llamémoslo así que TikTok es para todo público, llamémoslo así, ya seas experto o no. Y muchas gracias, Noelia, por el conversatorio, estuvo bastante agradable y ojalá nos veamos pronto. perfecto, pues bueno, invitamos a la gente a seguir reflexionando, analizando, pensamiento crítico. Vamos a seguir difundiendo conocimiento y gracias por haber estado. Ok, hasta luego, nos vemos.